Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Reciban un cordial saludo a esta hora en nuestra meditación teoterápica de este día. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje con el cual estamos muy familiarizados todos nosotros. Y es el pasaje de 2 de Corintios 12, del 1 al 10. Allí nos dice que yo sé que uno no gana nada con enorgullecerse de sí mismo, pero tengo que hablarles de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, solo Dios lo sabe. Y conozco que ese hombre, no sé si en cuerpo o en espíritu, solo Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y allí escuchó unas palabras tan maravillosas que no se pueden pronunciar y que a ningún hombre se le permite repetir. Y más adelante, Pablo se refiere al aguijón. Dice que le fue dado un aguijón donde Dios, al pedido de Pablo que le quitara el aguijón, Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y quiero contarles una historia, la historia de una mujer llamada Joni Eareckson. Esta mujer, a quien tuve el privilegio de conocer por allá por el año 1973, era una joven de 25 años y una vez se lanzó en una piscina, estaban bañando y la piscina tenía poca profundidad y entonces se dio con la cabeza con el piso y quedó parapléjica. Y una mujer con tanto futuro, excelente en la literatura y en muchas cosas, después se vio conminada a una silla de ruedas. Aprendió a pintar con la boca y hacía excelentes cuadros y se dedicó a viajar por el mundo dando conferencias, charlas de motivación y evangelizando. Y entonces, hace algunos años ella se hacía la pregunta: ¿por qué me ocurrió eso a mí? Y entonces ella también a su vez se respondía y entendía que Dios siempre tuvo un propósito con ella, y era usarla en esas condiciones para ir a hablarles de Cristo a la mayor cantidad de personas posible. Y entonces Dios nos da lo que quiere a la luz de la eternidad, dijo ella. Repito, Dios nos da lo que quiere a la luz de la eternidad. Es verdad que nosotros somos una raza caída, débiles, con razonamientos limitados. Y muchas veces nosotros queremos entonces aspirar a cosas muy profundas, pero no nos damos cuenta de nuestra debilidad. Y ahí es donde uno tiene que hacerse una pregunta: ¿cuál es el propósito de las debilidades? Y déjenme decirle que el único propósito de las debilidades es el de ayudarnos a buscar en la única fuente valedera, que es Dios. Muchos cristianos se ufanan del Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo tendría que decir que muchos líderes, al enseñarle a la gente a ufanarse en ese Filipenses 4:13, simplemente están formando orgullosos espirituales. Gente orgullosa espiritualmente, pero no orgullosa en el término positivo, sino en el término más negativo, porque se ufanan de algo que realmente no son, porque siempre son dados al éxito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero sin buscar a Dios. Y eso así no funciona. Dice que en la historia de Israel, Gedeón nos da un ejemplo de lo que es la dependencia de Dios.
había un ejército que venían contra ellos, contra el pueblo de Israel, de 132,000 personas o 130,000 personas. Y ellos eran solamente 32,000. Y entonces, cuando vieron esa multitud de gente, 10,000 desertaron. Y entonces Gedeón dijo, no, todavía esa es mucha gente, pruébenlos. Y entonces le dio unos parámetros para que probara a toda esa gente, y al final solamente quedaron 300, que nosotros los conocemos como los famosos 300 de Gedeón. Y con esos 300, Dios le dio una victoria importante al pueblo de Israel. Todo eso para que ellos no creyeran que había sido por su fuerza, su destreza, sino porque Dios fue el que hizo toda esa gran batalla y logró esa gran victoria. Y eso nos indica que nosotros tenemos que aprender entonces a depender de Dios, a crecer en la dependencia de Dios. Nos molesta no tener la sartén por el mango, ¿verdad? Y eso es importante. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay que depender de Dios, eso nos tiene que colocar en el punto mínimo de poder hacerlo del búfalo. De rodillas es cuando más fuerza tiene. Y entonces es la dependencia de Dios a la que llegó Pablo. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque toda su fuerza y su esperanza era en Dios. Elevemos una plegaria al Creador en esta hora. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Enséñanos día tras día que el secreto de la vida está en depender de ti. Volvernos absolutamente dependientes, que seas tú el que tengas la sartén por el mango y no nosotros, porque entonces eso nos da seguridad. Como lo decía Moisés, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos, por hoy no es más. La invitación es para mañana, cuando tendremos una nueva meditación teoterápica. Que Dios los bendiga y los conserve en paz. Buen tiempo para todos. Meditaciones teoterápicas.